cualquier restaurante en Europa, no importa si estás en España, Italia o incluso en Inglaterra. En la mayoría de los casos, el gusto culinario del chef se transmite de alguna manera al camarero y es él quien decide por ti. Decide cuánta salsa debe llevar tu plato, cuánta pimienta es suficiente o cuánta azúcar debe tener tu café expreso. Y lo más curioso es que cuando estás en una cafetería de esas tradicionales, no hablo de las Starbucks modernas, sino de esas que huelen a historia, donde el café se calienta en una vieja tetera sobre fuego, te sirven el café y te preguntan, dígame hasta cuándo. Y tú estás ahí, mirando cómo el café cae lentamente en la taza. Siempre he estado tentado a no decir nada, a quedarme en silencio y ver qué pasa. ¿Qué ocurriría si no digo basta? Me imagino el café derramándose por los bordes, cayendo sobre el pantalón, cruzando la mesa, bajando por la vereda. Me lo imagino empapando todo. Y lo mismo con el queso. Vas a un restaurante y cuando llega el camarero con el rallador en la mano te pregunta, dígame hasta cuándo. Y uno piensa, ¿y si no le digo nada? Probablemente termines con una montaña de queso sobre la pasta. A veces hasta da risa. Uno termina acostumbrándose y tomando esas cosas con humor. Pero querido amigo, cuando esto lo trasladamos a la vida, ya no es tan gracioso. Porque hay momentos en que permitimos que otros decidan por nosotros. Les dejamos llenar nuestra taza emocional, nuestra alma, nuestros pensamientos con lo que ellos creen que debe estar allí. Nos cargan con responsabilidades, expectativas, culpas y heridas que no nos pertenecen y no decimos basta. Y es allí donde el alma comienza a doblarse. Porque tu vida es demasiado preciosa para dejarla en manos de otros. No puedes permitir que cualquiera decida cuánto puedes soportar, cuánto debes cargar, cuánto te vas a llenar. Porque si tú no dices basta, nadie lo hará por ti. Muchos, movidos por el deseo de agradar a todos, terminan viviendo una vida fragmentada, sin rumbo. Y por querer complacer nunca despegan, nunca vuelan alto como Dios lo soñó para ellos. Porque para volar alto hay que soltar peso. Para maximizar la vida hay que minimizar la carga. No se puede vivir a plenitud arrastrando lo que no te corresponde. La vida es demasiado corta para caminarla sobrecargado. El salmista lo sabía. David escribió, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, pasa el viento por ella y desaparece y su lugar no la conocerá más. Siempre que leía ese pasaje me imaginaba los campos de algodón, tan blancos, tan hermosos, pero basta un viento fuerte y desaparecen. Así es la vida, frágil, efímera, pasajera. Y no importa cuánto dinero tengas en el banco, el tiempo no espera, no hace pausas, no negocia con nadie. El tiempo es un gran estafador. Te hace creer que siempre tendrás un mañana para hacer lo que hoy no hiciste. Pero el tiempo no se detiene. Es como un jugador experto que siempre tiene una carta bajo la manga. Y entonces, un día, despiertas en una cama de hospital con un diagnóstico difícil y te das cuenta demasiado tarde que viajaste por la vida con un exceso de equipaje que nunca necesitaste, que te llenaron la taza de café y tú nunca tuviste el valor de decir basta, que tu plato rebalsó de queso, de cargas, de lo que no pediste y tú callaste. Y en ese afán de complacer, perdiste tiempo. Y lo que es más trágico, perdiste vida. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 1 Corintios 9, 24. No todos obtienen el premio. Para ganar hay que soltar equipaje, hay que soltar peso. Bartimeo, cuando sintió que Jesús pasaba cerca, no esperó, no dudó. Se levantó y arrojó su capa. Se despojó del peso que lo limitaba. Fue libre para correr hacia el Maestro. El escritor de Hebreos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12, 1. Fíjate bien que el texto distingue entre peso y pecado. Nos han enseñado toda la vida a despojarnos del pecado, pero, ¿y el peso? El peso emocional. El peso del pasado, el peso del qué dirán, ese peso no es necesariamente pecado, pero te impide avanzar, te roba velocidad, te aleja del propósito.
Y entonces uno se pregunta, ¿por qué corro lento? ¿Por qué no avanzo? Y quizás la respuesta está ahí. Llevas un abrigo que no te pertenece, unas botas que no necesitas, una carga que no fue diseñada para ti. Hermano, hermana, hoy es un buen día para decir basta, para vaciar la taza, para aligerar el paso, porque la carrera aún no termina. Y si vas ligero, aún puedes llegar. El sobrepeso emocional, querido hermano, es como una piedra atada al cuello del alma. No te va a dejar llegar. Por eso hay que tomar decisiones firmes en la vida. Uno tiene que parar, detenerse, mirar hacia adentro y preguntarse con honestidad: ¿qué me da energía como corredor en esta carrera de la vida? ¿Qué me agota? ¿Qué simplemente ocupa lugar y me roba espacio sin aportarme nada? Yo he titulado este mensaje de hoy así: ¿qué vas a perder para ganar? Porque, escúchame bien, para ganar en la vida hay que perder. No hay otra manera. Tienes que soltar peso si quieres correr con libertad. Tienes que dejar equipaje si deseas volar alto. Tienes que renunciar a unas cosas si deseas tomar otras más valiosas. Nadie recoge nada con las manos llenas. Y sin embargo, ¿cuántos hay que no pueden soltar? Son acumuladores del alma. Acumulan emociones viejas, acumulan relaciones tóxicas que ya no suman. Se aferran a sociedades que los drenan, a costumbres vacías, a ritos muertos. Y siguen ahí sosteniendo lo que ya no vive. ¿Cuántos podrían reconocer sin decir amén que son leales a una amistad que no es recíproca? Tú sabes que la barca solo avanza con un remo. El día que dejes de escribir feliz día del amigo, esa persona no te va a buscar más. No va a llamar, no va a responder, porque no hay relación, hay dependencia. Y tú lo sabes. Y aún así, sigues ahí. Un pájaro no vuela con una sola ala. Un bote no llega lejos con un solo remo. Pero insistimos en mantener relaciones que son como ramas secas. No dan fruto ni sombra. Las sostenemos por costumbre, por miedo, por culpa. Y no solo en las relaciones. Algunos no quieren cambiar ni una marca de jabón. Este es el jabón que usaba mi mamá allá en el campo. No lo cambio por nada. Y así también viven su fe, rígida, sin renovación, aferrados a lo de siempre. Son los que vuelven todos los días por el mismo camino a casa. Aunque el GPS les diga otra ruta, no se atreven a girar. Querido, la vida no es una línea recta sin opción. Desde que nacemos, comenzamos a morir. Desde la cuna hasta la tumba, cada día morimos un poco. Pero lo hermoso es que podemos elegir cómo queremos vivir ese trayecto. Si tú no dices basta, si no haces una pausa sagrada para reevaluar tu camino, para revisar lo que llevas en la mochila, entonces seguirás avanzando, sí, pero en piloto automático, sobrecargado, cansado. Y la vida así se escapa como agua entre los dedos. Hoy te invito a hacer un inventario del alma. Pregúntate, ¿qué cosas debo perder para poder ganar lo que Dios quiere darme? ¿Qué debo soltar para que mis manos queden libres y abiertas a lo nuevo? Porque el que no suelta, no recibe. El que no limpia el campo, no puede sembrar. Y una lección que he aprendido con dolor es esta: no puedes maximizar tu vida si no minimizas tu equipaje. No es posible. Por eso quiero compartir contigo algunos principios que yo he tenido que aprender, no en libros, sino en el crisol de la experiencia. El primero, hay que quemar las hipotecas del alma. No hablo de las deudas financieras de un auto o una casa. Hablo de esas deudas emocionales que cargamos durante años. De aquellos que te recuerdan una y otra vez que estuvieron ahí para ti, como si te hubieran comprado con ese favor. Personas que no ayudan, manipulan, incluso algunos padres sin mala intención dicen: si no fuera por mí, si no fuera por tu madre que te limpió los mocos cuando eras niño. Y ahí estás tú, con 52 años y todavía te reclaman lo que hicieron cuando tenías 5. Esa forma de manipulación genera culpa. Y la culpa esclaviza. Yo defiendo el respeto. Claro que sí. La honra a los padres es sagrada, pero cuidado con el endeudamiento eterno. Porque hay personas que querrán que vivas eternamente agradecido como si les debieras tu vida. Y ¿sabes qué? Eso suena noble, suena humilde. Estoy agradecido para siempre, decimos. Pero esa frase, aunque parezca espiritual, le roba la gloria a Dios. Porque en realidad no fue esa persona la que te salvó, la que te rescató, la que te restauró. Fue Dios. Esa persona, en el mejor de los casos, fue un instrumento, un canal.
pero la fuente siempre es Él. Por eso hoy te invito, en el nombre del Señor, a revisar qué estás cargando, a identificar qué es peso y qué es propósito. Y si es solo peso, suéltalo, porque lo que está en juego no es solo tu paz, es tu destino eterno. Y claro que agradecemos, claro que honramos. Si alguien te abrió una puerta, está bien reconocerlo, bendecirlo, dar gracias. Pero no olvides algo fundamental: fue tu don el que hizo que esa puerta permaneciera abierta. Fue tu llamado, tu esfuerzo, tu perseverancia, lo que mantuvo viva la oportunidad que otro simplemente facilitó por un instante. ¿Me sigues o no? Imagínate un entrenador de fútbol que descubre a un joven talento en las ligas inferiores, lo mira jugar, ve que hace goles, que tiene futuro, y entonces lo lleva a las grandes ligas europeas. Muy bien, le paga el traspaso, recibe su comisión, todo legal, todo correcto, pero hasta ahí no hay endeudamiento eterno, porque luego, en la gran liga, el jugador tiene que demostrar por qué está allí. Tiene que mostrar que merece esa camiseta. Y así pasa en la vida espiritual, emocional, incluso ministerial. Hay personas que cumplen un rol de puente, de conexión, de ayuda, pero no por eso deben recibir el mérito que solo le pertenece a Dios. Y muchos lamentablemente no soportan que uno queme la hipoteca emocional que ellos te han impuesto. No resisten ver que ya no dependes de ellos. Se incomodan si tú avanzas sin cargar la deuda que creen que aún les debes. Y esas largas ataduras humanas, esas cadenas disfrazadas de gratitud, roban la gloria al Señor. Porque aunque muchos de nosotros le debemos mucho a otras personas, y eso es real, y se agradece, llega un punto, escucha bien, llega un punto donde uno debe decir basta, porque si no lo haces, te seguirán trayendo la taza del café de la deuda emocional y seguirán llenándola. Y si tú no les dices hasta cuándo, ellos no van a detenerse jamás. Por eso el apóstol Pablo, con sabiduría divina, escribe en Romanos 13, 7, 8, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada. No dice paguen toda la vida ni vivan en deuda permanente. Dice no debas. O sea, en algún momento se termina de pagar. El amor es la única deuda que permanece, porque el amor verdadero no se salda, se renueva cada día. Pero cuando convertimos la gratitud en una deuda eterna, pisamos terreno peligroso. Porque la gratitud genuina nace del corazón, fluye en libertad. Pero la deuda impuesta aprisiona, manipula, asfixia. ¿Recuerdas la historia de Giesi, el siervo del profeta Eliseo? Naamán fue sanado de lepra gratuitamente por pura gracia de Dios, pero Giesi no lo aceptó. Corrió detrás de él, golpeó la puerta y le pidió un tesoro a cambio. No podía concebir que alguien recibiera sin pagar. Esa mentalidad de algo me debes es peligrosa, porque Dios da por gracia, pero algunos quieren cobrar por lo que Dios da gratis. Y a mí, lo confieso, se me pegan personas así como moscas. Apenas empiezo a volar un poco más alto, por pura misericordia del Señor, comienzan a aparecer managers, padrinos, facilitadores, todos los que siempre creyeron en mí, los que siempre me abrieron las puertas y a los que según ellos yo les debo algo. Y lo triste, hermano, es que esa gente no acepta que quemes la hipoteca. No aceptan que pagaste. Quieren que vivas eternamente agradecido, que mantengas el flujo de honra hacia ellos como si fueran la fuente cuando solo fueron un canal. Imagínate esto, ¿alguien aquí ha terminado de pagar su hipoteca con el banco y por cariño sigue mandándole dinero todos los meses? ¿Solo para no pasar por la sucursal y que piensen que eres un desagradecido? Claro que no. Una vez que se paga, se cierra el capítulo, se agradece, pero se sigue adelante. Y en este punto incluso surge la religión humana, surge la idea de que debemos pagar a Dios por lo que Él ya pagó, surge la ley por encima de la gracia. Cuando el Señor dice consumado es, nosotros decimos sí, pero falta algo. Queremos hacer ayunos más intensos, asistir a más reuniones, imponer más reglas, que la mujer no se corte el cabello, que no se beba vino, que no se mire Netflix, que no se ría demasiado. Y lo hacemos porque nos cuesta aceptar que está todo pago. Nos cuesta abrazar una gracia tan grande, tan inmerecida, tan absoluta. Decimos, tiene que haber algo más, porque cuando la ofrenda es tan grande, hasta el santo desconfía.
Y entonces esa deuda falsa, esa religión de obras, esclaviza a muchos, los encierra. Los obliga a pagar una salvación que fue dada gratuitamente en la cruz. Pero yo me paro aquí hoy, con convicción y con gozo, y declaro, está todo pago. No hay nada más que hacer para acercarse a Cristo excepto creer. Y entonces me dicen, ese es un evangelio fácil. Y yo respondo, no, no es fácil, es gratis. Fácil no fue, fue duro, fue sangriento, fue en una cruz. Pero para ti es gratuito. Y tú tienes que decidir, querido hermano, si vas a cargar con esa gente durante todo el trayecto de tu vida. Porque algunos empezaron contigo, pero no todos han crecido contigo. Algunos provienen del mismo trasfondo, pero no todos caminarán a tu lado hasta el final. No por falta de amor, sino porque hay batallas que solo se libran ligeros de equipaje. La vida nos va llevando por diferentes caminos. Y a veces el que no creció o no voló tan alto te quiere anclar a su historia. Y cuando la gente no entiende quién eres ahora, te quiere afectar y amarrar a tu pasado. Las Escrituras dicen en Mateo 13, 54 que Jesús llegó a su tierra, a su lugar de origen, al rincón donde muchos lo habían visto crecer, donde lo conocían de niño. Y dice el texto que enseñaba en la sinagoga. Y la gente al escucharlo se maravillaba. Decían, ¿de dónde le viene esta sabiduría y estos milagros? Estaban sorprendidos, admirados, pero también confundidos. Sí, Jesús estaba haciendo milagros, sí, hablaba con sabiduría divina. Pero justo después esa misma gente dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judá? ¿Y no están sus hermanas entre nosotros? Y entonces escuche bien, el texto dice que se escandalizaban de él. ¡Qué ironía! Admiraban su sabiduría, reconocían su poder, pero no podían aceptar que viniera de alguien a quien conocían desde antes. Les resultaba más fácil aferrarse a lo que Jesús había sido que aceptar lo que ahora era por obra del Espíritu Santo. Y Jesús, con profundo conocimiento del corazón humano, respondió, no hay profeta sin honra sino en su tierra y en su casa. En otras palabras, el lugar donde menos te valoran es donde más te conocen, porque el problema no era su enseñanza, ni sus milagros, era su historia, era su pasado. Y el texto concluye con una frase dolorosa, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¡Qué tragedia! No fue falta de poder, no fue que el cielo no estuviera dispuesto, fue incredulidad. Cerraron la puerta, cerraron el corazón y entonces la bendición no pudo fluir. Y hermano, ¿qué hizo Jesús? ¿Los convenció? ¿Les rogó? ¿Les explicó otra vez? Les dijo, por favor, créanme, soy el Hijo de Dios. El Espíritu Santo embarazó a mi madre. No, Jesús no suplicó. No trató de demostrar nada a nadie, no hizo más milagros, no siguió cargando con gente que no quería creer, porque él entendió algo que tú y yo también tenemos que entender. Hay cargas que no valen la pena, hay personas que si no quieren avanzar no deben frenar tu camino, hay relaciones que no suman, restan, gente que no impulsa, detiene, gente que por querer atarte a lo que fuiste te impiden convertirte en lo que Dios quiere que seas. Jesús no los despreció, no los maldijo. Simplemente siguió adelante. Porque hay momentos en los que la mejor forma de honrar tu llamado es cerrar la puerta y seguir. No por orgullo, no por falta de amor, sino porque el propósito es más grande que el aplauso de la gente. A veces, la maleta que impide que el avión de tu vida despegue son las personas que te dicen, yo te conozco desde que... Y esa frase, aunque suene inofensiva, es un ancla. Es una cadena sutil que quiere arrastrarte a una temporada que ya no existe. Hace poco me encontré con alguien que me dijo, yo te conozco de soltero, el galán de los hogares. Y me miró con una sonrisa congelada, queriendo encajarme en una versión de mí que ya no existe. Me quería dejar allí, como encerrado en una postal vieja, como si lo que Dios ha hecho conmigo hoy no importara. Porque escuche bien, la gente muchas veces te juzga por lo que fuiste, no por lo que Dios está haciendo contigo ahora. Y lo peor es que tu presente lo frustra, porque evidencia que ellos se quedaron atrás. Y ni hablar de tu futuro los amenaza. Por eso, si eres de los que dicen, yo conservo a mis amigos desde los 4 años y ahora tenemos 50, cuidado. Es hermoso
tener amistades de toda la vida, pero no todos los que caminaron contigo en el pasado están preparados para caminar contigo en el futuro. Dios no trata a todos por igual, y aunque las pistas de despegue parezcan iguales, los destinos son distintos, los caminos se bifurcan, y no todos entenderán el terreno al que Dios te está llamando. No porque sean malos, sino porque no tienen el mapa que Dios te dio. Ahora bien, es natural buscar personas que se parecen a nosotros, que piensan parecido, que caminan en la misma dirección. Pero la pregunta no es, ¿eres igual a mí? La verdadera pregunta es, ¿vamos hacia el mismo destino? Porque una cosa es unidad y otra cosa muy diferente es uniformidad. Unidad es caminar juntos, respetando nuestras diferencias. Uniformidad es querer que todos piensen igual, vistan igual, hablen igual, como si estuviéramos en Corea del Norte. Y Dios no llama a la uniformidad, Él llama a la unidad en el espíritu, al respeto mutuo, a la comunión genuina. Así que hoy, si sientes que algunas voces te siguen diciendo, yo te conozco desde que, y con eso quieren arrastrarte al pasado, recuerda lo que hizo Jesús. No se detuvo, no se justificó, no explicó, no cargó lo innecesario. Él voló ligero de equipaje. Y tú también puedes hacerlo. No podemos, somos diferentes, somos distintos, disímiles, diametralmente opuestos. Pero vamos para el Misen River, va a crecer. Sí, vamos a crecer, porque tenemos un futuro en común, porque compartimos un destino, una visión, caminamos hacia el avivamiento, hacia la expansión del reino, hacia la salvación de las almas. Y cuando dos o más están de acuerdo en la dirección, no hay fuerza humana que los detenga. Alguien debería aplaudir más fuerte por eso. Sí, aleluya. Cuando hay unidad sin duplicidad, sin competencia, cuando cada uno cumple su propósito sin invadir el propósito del otro, hay bendición. Es como esos médicos que son amigos porque no compiten por la misma clientela. Uno es pediatra, el otro es dentista. No se pisan los pies, no se quitan espacio, se honran, se complementan, se celebran. Pero, ¿alguna vez te subiste a un avión con alguien que va en dirección contraria a la tuya? Te vuelve loco. Tú preguntas, ¿vamos bien? ¿Estamos llegando? Y te responden, sí, vamos bien. Pero después miras el mapa y descubres que el destino de esa persona era otro. Pero si yo pensé que íbamos a Miami, dices tú. Y el otro responde, no, yo voy a Alaska. Y te vuelve loco. Porque no hay nada más frustrante que compartir viaje con alguien que no va al mismo lugar que tú. Escúchame bien. Un Jonás en tu barco te lo hunde. No porque sea mala persona, sino porque no va en la misma dirección que tú. Y el gran secreto de la vida es pararte a la edad que tengas. No importa si tienes 20 o 70 y decir con honestidad, vamos todos hacia la misma dirección. Porque si hay relaciones muertas, amistades unilaterales, vínculos tóxicos que no se alinean con tu llamado, esas relaciones te van a drenar, te van a agotar, van a consumir tu gasolina emocional. Y esa maleta extra puede impedir que llegues al destino que Dios preparó para ti. Yo lo tuve que aprender con dolor. Me tomó lágrimas, decepciones, noches de insomnio. Pero entendí que no soy el Mesías, que no soy el Salvador de nadie, que no fui llamado a redimir a todo el mundo. Porque hay personas que te quieren hacer sentir culpable por no estar siempre disponibles para ellos. Pero solo hay uno que está siempre disponible. Solo hay uno que nunca falla. Y ese no eres tú. Ese es el Señor. Hay una gran diferencia entre ayudar a alguien y volverlo dependiente. Entre extender la mano y transformarte en un bastón que impide que el otro crezca. A veces, tu ayuda constante puede estar retrasando el proceso que Dios quiere hacer en esa persona. Piénsalo. ¿Qué hubiera pasado si alguien le hubiese llevado comida al hijo pródigo mientras estaba en el chiquero? Si alguien con buen corazón le hubiese llevado un combo del Taco Bell mientras él estaba por levantarse, tal vez él habría dicho, bueno, no estoy tan mal, aquí tengo comida, me quedo un poco más. Y habría postergado su regreso al Padre. A veces, por nuestro deseo de sentirnos útiles, de ser necesitados, de no quedar afuera, interrumpimos lo que el cielo está tratando de provocar. Nos metemos entre Dios y esa persona. Y eso no es amor, eso es interferencia. Incluso con tus hijos, a quienes amas con todo el alma, a veces tienes que renegociar el rol.
No porque los ames menos, sino porque quieres que crezcan. No es negociable el amor, pero sí lo es el sistema. Hay momentos en los que tienes que mirar a tu hijo o a tu hija y decirle, mira, no te voy a mantener toda la vida. Tienes que aprender lo que es buscar trabajo, lo que es ganar tu dinero, administrar tus gastos. Porque si tú le das todo, si tú lo mantienes todo, si tú le haces la vida cómoda, él jamás sabrá lo que es una renta, un impuesto, una responsabilidad. Y el día de mañana, cuando tú no estés, ese hijo o hija no sabrá vivir. Porque siempre hubo alguien que le evitó el esfuerzo y por tanto le robó el crecimiento. Y sí, te van a criticar. No todo el mundo va a aplaudir tu decisión de liberar peso. Pero recuerda esto, el temor a la crítica encarcela el sentido común, te impide ver con claridad, te hace tomar decisiones para complacer a otros y no para obedecer a Dios. ¿Qué dirán si me alejo? Piensas. ¿Qué pensarán si corto esta relación? Pero tú tienes que entender que algunas rupturas no son traición, son obediencia. Que dejar ir no, siempre falta de amor, es una forma de protección. Si yo no hubiese cortado relaciones negativas, si no hubiese soltado vínculos que me drenaban, si no hubiese renunciado al qué dirán, no habría volado a donde Dios me quería llevar. Hay alturas a las que solo se llega ligero de equipaje. Y si tú hoy sientes que estás cargando demasiado, que estás agotado, que no avanzas, tal vez no sea falta de fe, ni falta de recursos. Tal vez simplemente estás arrastrando personas, historias, culpas, expectativas que no fueron puestas por Dios. Y hoy es el día para decir, Señor, quiero soltar, quiero volar, quiero caminar hacia mi destino sin miedo, sin culpa, con tu paz. Dolió. Claro que dolió. Ser fiel a lo que uno cree siempre cuesta algo. Y sí, me criticaron, algunos dijeron, Dante usa a la gente, Dante no es amigo de nadie. Y eso, aunque no sea verdad, lastima. Pero con el tiempo entendí que hay personas que no te critican porque hiciste algo malo, te critican porque dijiste la verdad. Y la verdad, cuando se dice con firmeza y sin adornos, a veces duele. La verdad no acaricia, confronta. Y hay que tener mucho, pero mucho valor para decirla. Hay que tener carácter para cortar una relación que te está haciendo daño, aunque se vista de amistad. No todas las amistades son saludables. Algunas solo tienen el nombre, pero no el contenido. La palabra misma lo dice en Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. En otras palabras, si todo el mundo habla bien de ti, cuidado, porque podrías estar traicionando tu verdad para complacer a los demás. Y es que cuando te conviertes en el que grita cuando hay que gritar, en el que corre cuando alguien necesita ayuda, en el que siempre está, en el que nunca dice no, todos están felices. Pero no porque te aman, sino porque te usan. Y cuando alguien te usa y tú lo permites, pierdes la esencia, pierdes el propósito. Yo aprendí que los halagos, los cumplidos, también pueden ser cadenas. Son aplausos que, si no sabes manejarlos, te atan. Son cumplidos caros, como les llamo, muy caros. Porque si para que me quieran tengo que amueblarles la casa a todos, entonces me van a querer, pero yo terminaré vacío. Y por eso tuve que aprender a hacer un presupuesto emocional. Así como uno revisa sus finanzas y dice, hasta acá puedo gastar, también hay que revisar con quién compartes tu energía, tu tiempo, tu alma, porque no todo el mundo merece tener acceso a tu corazón. ¿No te pasa que hay personas que demandan un alto mantenimiento? Relación que si no llamas, si no escribes, si no saludas justo a tiempo, ya están ofendidos. Les das más de lo que recibes y aún así siempre están en deuda contigo. Nunca alcanza, nunca es suficiente y te agotan, te drenan. Y tú tienes una sola vida, un solo corazón, una sola alma y no puedes entregársela por completo a relaciones donde tú das el 100 y el otro ni aparece. Yo no sé tú, pero yo ya no tengo tiempo para vivir aclarando malentendidos constantes, lidiando con egos heridos, con gente que se ofende porque no le diste like a su foto. Porque sí, esto pasa. Esta semana me desperté medio dormido, voy al baño, agarro el celular y encuentro un testamento entero. Un mensaje larguísimo de alguien que conocí hace poco. Dante, pensé que éramos amigos, estoy destruido. No sé qué pasó entre nosotros. Y sigue con versículos bíblicos incluidos.
¿Sabe por qué? Porque lo dejé de seguir en Instagram. ¿En serio? La amistad ahora se mide por un seguir o no seguir en una red social. Nuestra identidad depende de un me gusta, de un comentario, de quién nos vio y quién no nos vio. Por favor, el reino de Dios no es un feed de Instagram. Cristo no murió para que tú estés preocupado por los likes. Y mientras tú estás ofendido porque alguien no reaccionó a tu historia, el cielo está en guerra por almas. Y tú, paralizado por una notificación. Por eso uno tiene que aprender a poner límites. Un presupuesto emocional sano y decir, hasta aquí. No voy a permitir que me drenen más. No porque no tenga corazón, sino porque quiero cuidar lo que me queda de vida. Y créeme, cuando hablas con personas mayores, con canas que han caminado la vida, y les preguntas qué han aprendido, muchos te dicen cosas como, aprendí a no preocuparme por tonterías. Aprendí que lo verdaderamente importante era otra cosa. Aprendí que la vida es un boleto de ida sin fecha de regreso. Y como decía el poeta Amado Nervo, vida nada te debo, vida estamos en paz. Hermoso, ¿verdad? Porque hay un momento en la vida en que uno tiene que liberarse de las deudas emocionales, de las cargas innecesarias. Si vas a ser mi amigo, no me pidas que te pida perdón todos los días. Y si un día me olvido de tu cumpleaños y eso te ofende, entonces no eres mi amigo. Si por alguna razón caigo y voy a la cárcel y te avergüenza visitarme, incluso si cometí el peor error, entonces tampoco eres mi amigo. Porque la verdadera amistad no exige, acompaña, no manipula, perdona. Y si alguien no puede amar lo que soy, con mis luces y mis sombras, entonces que no reclame cercanía. Porque si vamos a caminar juntos, que sea desde el amor, no desde la obligación. Un amigo es un amigo, punto. Si te divorcias, sigo siendo tu amigo. Si caes, sigo siendo tu amigo. Si tu matrimonio ungido se quebró, no vengo a señalarte con el dedo, vengo a extenderte la mano. Porque un verdadero amigo no pregunta cómo caíste, se sienta contigo en el suelo. Llora si tú lloras. Ahora, si tú no puedes orar, carga contigo si tú ya no tienes fuerzas. Eso es amistad. No ese tipo de vínculos que se evaporan cuando aparece el dolor. El verdadero amigo lo soporta todo, lo espera todo, lo sufre todo. Como dice 1 Corintios 13, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y la verdadera amistad nace del amor genuino, no del interés ni de la conveniencia. Todo lo demás es carga disfrazada de afecto. Y detrás de muchas de esas relaciones hay personas que yo llamo terroristas emocionales. Gente que amenaza con explotar si no haces lo que ellos quieren. Viven negociando contigo, constantemente tratando de manipularte, de chantajearte, pero no te salvan de la bomba. Solo postergan la explosión. Y cuando menos lo esperas, ¡boom!, explotan. ¿Y sabes qué he aprendido? Que no se negocia con terroristas. Nunca. No por orgullo, sino por sanidad. Y si tienes que ir a la guerra para provocar paz, ve a la guerra. Pero entiende bien, la guerra no es insultar, no es denigrar, no es destruir. La guerra espiritual a veces se libra con un solo acto. Decir, basta. Basta de café, basta de queso, basta de relaciones tóxicas, basta de culpa, basta de manipulaciones. Tengo una sola vida, una. Y fue diseñada para volar alto. Dios me dio un combustible específico para un vuelo determinado. Y si cargo lo que no me corresponde, no despego. Y ayer el Señor me hablaba, no con truenos ni relámpagos. Me habló a través de un salmo escondido, una joya oculta entre las minas de oro de la palabra. Un versículo que casi nadie cita. Un rincón del Antiguo Testamento donde el Espíritu decía una y otra vez. Y yo pensaba, ¿cómo vamos a limitar a Dios? Si Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, Él lo puede todo, Él lo llena todo. Y entonces comprendí que no está hablando de su capacidad, está hablando de nuestra incredulidad, del techo que nosotros mismos le ponemos a la bendición que Él ya quiere derramar. Dios es soberano, sí, pero en su soberanía eligió no forzar nuestra voluntad. Y eso significa que hay cosas que Dios quiere hacer, pero no puede, porque tú y yo lo detenemos con nuestra falta de fe, con nuestras excusas, con nuestras pasividades disfrazadas de espiritualidad. ¿Y sabes cómo se ve eso? Gente que no se levanta, que no se mueve, que no avanza,
Y luego dice, bueno, debe ser que Dios quiere que yo viva esta pobreza para enseñarme humildad. Yo crecí en congregaciones donde había hermanos así, vagos espirituales. No trabajaban, no estudiaban, no se esforzaban, pero decían, estoy viviendo por fe. No era fe, era flojera. No querían tomar responsabilidad de su vida. Y luego se justificaban diciendo que era voluntad de Dios. Recuerdo a uno que decía, si Dios quiere que toque música, Él me va a dar el talento mientras duermo. Y se acostaba esperando levantarse como Mozart. Le decíamos, ve a una academia, busca un profesor, estudia. Y él, no, si es de Dios, Él me lo dará por la noche. El resultado, nunca tocó decentemente. Agarraba el instrumento y lo hacía sufrir. No lo tocaba, lo torturaba, el violín lloraba, la guitarra gemía, era un martirio sonoro. Y esto no es solo una anécdota graciosa, es una radiografía de lo que muchos hacen con su vida espiritual. Le dejan toda la responsabilidad a Dios y se justifican diciendo, si Dios quiere, Él lo hará. Pero Dios ya quiere. El problema es que tú no crees lo suficiente como para moverte y así limitas a Dios. La incredulidad es una cadena, un freno, un techo. Y no se trata de que Dios necesite tu permiso, no es eso. Es que su bendición por diseño divino responde a tu fe. Por eso Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, no porque le faltara poder, sino porque sobraba incredulidad. Y tú y yo no estaremos viviendo por debajo de lo que Dios ya decretó, simplemente porque no nos animamos a creerle. Uno puede enfrentar la vida con una actitud pasiva, como si todo dependiera únicamente de Dios. Bueno, si Dios quiere tendré un buen año, si Dios quiere me abrirá puertas, si Dios quiere me casaré. Y claro que creemos en la soberanía de Dios. Claro que reconocemos que Él es el dueño del tiempo y del destino, pero cuidado, porque a veces usamos el si Dios quiere como excusa para no hacer nada. Hay quienes dicen, si Dios quiere me mandará a la mujer de mi vida, y se sientan en el sillón a esperar, como si fuera a caer por la chimenea en Navidad con moño y todo. No dice eso la Biblia. No vas a encontrar en las Escrituras. Quédate en casa que yo te la mando. La palabra dice, por el contrario, que mejor es casarse que estarse quemando. 1 Corintios 7, 9. Es decir, si no tienes el don de continencia, búscate a alguien. Sal, conoce, abre los ojos, arréglate un poco, échate perfume, sea amable, canta canciones románticas si hace falta, sí, aunque desafines. Seduce con respeto, con gracia, con ternura. Dios no está en contra de eso. Porque Dios quiere bendecirte, pero no bendice la pasividad. No premia la pereza espiritual ni emocional. Él obra con los que se mueven, con los que siembran, con los que toman pasos de fe. Porque la fe no es decir Dios lo hará, es moverse creyendo que Dios caminará contigo. ¿Me explico? ¿Sí o no? Pero hemos desarrollado una teología torcida, una teología donde todo lo malo es culpa de Dios. Él lo permitió y todo lo bueno también es solo su mérito. Y por supuesto que todo buen regalo proviene de Él. Pero también nos dio algo poderoso, el libre albedrío. Nos dio la capacidad de elegir, de sembrar y cosechar, de actuar y asumir consecuencias. Hay personas que viven mal, no porque Dios lo quiso, sino porque tomaron malas decisiones. Y hay otras que prosperan, no porque nacieron con estrella, sino porque obedecieron principios. Piénsalo. Mira el caso de la India. Es uno de los países más poblados del mundo, rico en recursos naturales, en minerales, en potencial humano, y sin embargo el índice de pobreza es alarmante. ¿Por qué? ¿Es culpa del gobierno? ¿De la economía global? En parte tal vez, pero la raíz está en algo más profundo, en sus creencias. Porque lo que una nación cree determina cómo vive. La India, por ejemplo, tiene vacas sagradas que caminan por las calles, mientras hay niños que se mueren de hambre, no las tocan, no las matan, no las comen. Porque creen que esas vacas son reencarnaciones de seres superiores y mientras la proteína camina, la gente se muere. ¿Ves cómo una creencia puede limitar el destino de una nación? ¿Cómo una idea mal interpretada puede llevar al estancamiento y al sufrimiento? Y esto, querido, no es solo un asunto cultural. También ocurre en la iglesia. Hay creyentes que tienen hambre espiritual, emocional, económica, pero la carne, la bendición está caminando frente a ellos y no la tocan porque creen que no pueden, porque alguien les dijo que esperar en Dios es cruzarse de brazos.
No, hermano, esperar en Dios no es pasividad. Esperar en Dios es actividad con propósito, es moverse, estudiar, trabajar, sembrar, planificar, con la certeza de que el favor del cielo irá delante de ti. Dios quiere que tengas un buen año, claro que sí, pero tú también tienes que salir a enfrentarlo con fe y con acción. Dios quiere que formes una familia, por supuesto, pero no va a hacer todo por ti. No va a redactar tus mensajes ni va a agendar tu cita. Hay cosas que solo tú puedes hacer. Y cuando lo haces, Dios bendice. Así que deja de esperar que la mujer caiga del cielo, que la puerta se abra sola, que el trabajo llegue sin mover un dedo, porque Dios, sí, Dios quiere, pero también espera que tú quieras. En la India, por ejemplo, las vacas se pasean libremente entre la gente. Los toros caminan entre las personas como si fueran parte del paisaje urbano y nadie se atreve a tocarlos. Mientras tanto, muchos de sus habitantes, a pesar de vivir en un país con abundantes recursos, consumen carne de menor calidad como la de perros o cabras porque consideran que esos animales son inferiores, reencarnaciones de almas que fallaron en su vida anterior. Sin embargo, las vacas no se tocan. ¿Por qué? Porque según su sistema de creencias, esos animales sagrados podrían albergar en su cuerpo hasta 300 dioses. Algunos incluso creen que una vaca podría ser la reencarnación de su abuela. Y claro, ¿quién osaría comerse a su propia abuela? Pero no es solo una cuestión de comida. En ese sistema religioso, profundamente arraigado, también creen que cada ser humano nace en una casta determinada. Y si naces pobre, debes aceptar con resignación tu pobreza. Porque si intentas cambiar tu destino, si procuras mejorar tu bienestar personal, entonces según su creencia estás desafiando el karma. Y podrías pagar ese atrevimiento reencarnando en el futuro como una simple hormiga o peor aún, como un insecto despreciado. Eso, mis hermanos, es lo que yo llamo un sistema mental que esclaviza. Una estructura de pensamiento que ha empobrecido a una nación rica, no por falta de recursos, sino por una mentalidad que no permite acceder a la bendición que está al alcance de la mano. Tienen vacas, tienen tierra, tienen inteligencia, pero su fe malentendida los mantiene atados. Y aquí es donde quiero que reflexionemos juntos, porque América Latina no es tan distinta. Nosotros también tenemos riquezas, tenemos dones, tenemos tierras fértiles, tenemos creatividad, pero muchas veces vivimos como pobres porque nuestra manera de pensar está empobrecida. Y cuando buscamos culpables, lo más fácil es apuntar a los gobiernos. Si sube tal, se acaba la pobreza. Si cambia el presidente, el país mejora. Pero ¿saben qué? A veces el problema no está en el sillón presidencial. A veces el problema está en la silla donde uno se sienta cada día a pensar. A veces el problema está en la mente. La Biblia lo dice claramente en el libro de Proverbios. Tal como el hombre piensa en su corazón, así es él. Es decir, nuestra vida va en la misma dirección que nuestros pensamientos. ¿Quieres cambiar tu vida? Entonces no esperes que alguien venga a regalarte una mejor situación. No pongas tu esperanza en una herencia, en una lotería, en un milagro externo. El verdadero milagro comienza dentro de ti, cuando decides cambiar tus propios límites mentales. Porque si tu mente está condicionada, como en el caso de los hindúes, o como en tantas familias cristianas legalistas, entonces aunque vivas rodeado de oportunidades, nunca las vas a tomar. Yo provengo de una iglesia muy estricta doctrinalmente. En aquel tiempo, si un joven decía, quiero ser abogado, se le respondía, uy, pero vas a tener que defender delincuentes, eso no es de Dios. Entonces, se descartaba la abogacía. Si uno decía, quiero ser arquitecto, te miraban raro. ¿Para qué? Para construir casas que después va a tomar el anticristo, así que tampoco. ¿Médico? Peor. Eso es para los que no confían en el poder de Dios. Para los que prefieren a un matasanos en vez del sanador divino. ¿Artista? Ni hablar. El ambiente artístico está lleno de inmoralidad, de pecado, de gente perdida. Entonces los sueños se apagaban. Yo recuerdo que incluso cosas tan comunes como ser locutor de radio eran vistas como mundanas. La radio es el aparato del diablo, decían. La televisión es el cajón de Satanás. Imagínense crecer con ese tipo de pensamiento. Uno sentía que cualquier cosa creativa, profesional o innovadora estaba vetada por Dios. Y si por esas cosas de la vida llegaba un hombre de negocios a la iglesia, lo presionaban hasta hacerlo renunciar a su empresa. Deje eso y viva por fe, porque Cristo viene pronto. El hombre dejaba su negocio, su sustento, sus empleados
y al poco tiempo no tenía ni para desodorante. Se le despegaban los zapatos. Pero eso sí, ahora era un siervo de Dios. ¡Qué contradicción! Así vivíamos rodeados de oportunidades, pero muriéndonos de hambre espiritual, emocional y material. Como si las vacas sagradas anduvieran entre nosotros, pero nadie se atreviera a tocarlas, aunque necesitáramos alimento. Por eso, amados, lo peor que puede pasarnos es comenzar este nuevo año con una mente cerrada. Cerrada a las bendiciones, cerrada a las oportunidades, cerrada a los planes que Dios tiene para tu vida. Porque llegará el día en que estés en los años altos de tu existencia y el Señor te dirá con amor, pero también con tristeza: te puse delante talentos, conexiones divinas, personas claves, recursos, ideas, todo para que te fuera bien. Pero tú lo desperdiciaste, nunca lo viste. Te pasaste la vida diciendo que eso era mundano, que eso no era de Dios, que eso era pecado. Despierta, porque cuando el pensamiento se transforma, el destino también cambia. Y Dios no quiere que vivas limitado. Él quiere que vivas con plenitud, con sabiduría y con discernimiento para saber qué cosas vienen del mundo y cuáles vienen directamente de su mano. Y Dios dice, tienes que ampliar la mente, porque a donde tal como piensas es como va a ser tu vida. Hasta ahí, ¿cuántos dicen amén? No limites a Dios, dice la palabra, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de mal, planes de esperanza y de un futuro. Qué promesa tan gloriosa, qué declaración tan poderosa de parte de Dios. Él tiene un plan perfecto para tu vida. Sí, para ti. Y escúchame bien, no importa si tu llegada a este mundo fue planeada por tus padres o si fuiste una sorpresa, incluso un accidente desde la perspectiva humana. Eso no cambia nada. Desde el cielo tu nacimiento fue deseado. Dios no improvisa. Dios no se equivoca. Él sabía exactamente cuándo, dónde y cómo ibas a llegar. Y desde antes de que abriera los ojos por primera vez, ya tenía un propósito glorioso para ti. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces no vivimos conforme a ese plan. Vivimos por debajo del estándar divino, aceptamos menos de lo que Dios tenía preparado, no porque Él no tenga poder, sino porque nosotros lo limitamos. Ayer por la tarde, mientras escribía este mensaje, el Señor me llevó al Salmo en una versión especial que dice: el pueblo de Israel volvió a tentar a Dios y puso límites al Santo de Israel. ¡Qué fuerte! ¡Qué declaración tan impactante! No fue que Dios no tenía poder, no fue que no pudo llevarlos, no. Fue que el propio pueblo, el pueblo escogido, puso límites al Dios ilimitado. Y por eso, amados, por eso dieron vueltas 40 años en el desierto. Cuando, escúchame bien, en 20 días podían haber entrado a la tierra prometida. No fue falta de recursos, no fue falta de dirección, fue falta de fe, fue una mentalidad limitada, fue una fe atrofiada. Y hoy, cuando llegamos a este comienzo de año, algunos dicen: todo lo que tengo es porque me esforcé, porque soy inteligente, porque trabajé duro, porque estudié. Y sí, claro que el esfuerzo es importante. Claro que Dios bendice al valiente. Pero si en tu ecuación no incluyes a Dios, si Él está fuera de tu cálculo, entonces estás caminando sin lo sobrenatural. Estás viviendo en tus propias fuerzas. Y perdóname que te lo diga, si no estás viviendo una vida sobrenatural, entonces estás viviendo una vida superficial. No hay una tercera opción. O vives lleno de Dios, o vives lleno de ti. O vives con lo eterno, o solo con lo temporal. Y si dejas a Dios fuera, por muy buen trabajo que hagas, por muy bien que te vaya humanamente, estás limitando lo que Él puede hacer contigo. ¿Me explico? ¿Sí o no? Porque cuando Dios llama, escúchalo bien, siempre te va a llamar a hacer algo que es más grande que tú. Siempre. Si lo que estás haciendo puedes lograrlo con tu fuerza, con tu talento, con tu agenda, con tu plan, lo más probable es que eso no lo haya iniciado Dios. Porque Dios te llama a lo imposible, a lo que humanamente no podrías lograr, para que se vea su mano, para que no haya duda de quién fue el que lo hizo. Él no te llama a lo cómodo, te llama a lo eterno. No te llama a lo que sabes hacer, te llama a lo que solo puedes hacer con su presencia. Y tal vez tú digas: pero me fue bien este año. Sí, puede ser, te esforzaste, diste lo mejor y Dios honra eso. Pero, ¿y si hubieras caminado en lo sobrenatural? ¿Y si no lo hubieras limitado? ¿Y si hubieras obedecido con fe? Quizás ahora serías 10 veces más próspero. Quizás tendrías un gozo que no depende de las circunstancias.
Quizás estarías caminando en un nivel de bendición que ni siquiera imaginabas. Pero te aferraste a tu lógica y limitaste a Dios. Muchos me conocen ahora. Me ven predicando, hablando con libertad, cantando, actuando, colgándome de lo que sea. Y dicen, qué hombre carismático, qué facilidad de palabra. Algunos piensan que nací así, pero no fue así. Quienes me conocieron de joven saben la verdad. Yo era todo lo contrario. Era tímido, extremadamente introvertido. No podía hablar en público. Tenía problemas de dicción. Me trababan las palabras. Fui víctima de bullying por años. Años de adolescencia en silencio, en vergüenza. Nunca fui popular. Tenía terror a expresarme. Y te lo digo con el corazón en la mano. No fue un curso de oratoria lo que me transformó. No fue un método de autoestima. Fue el toque sobrenatural de Dios. Fue la mano del Espíritu que descendió sobre mi vida. Fue un don divino. Como si alguien hubiera quitado una tapa sellada en mi interior y todo lo que Dios había puesto comenzó a salir. Y esa unción, esa presencia, esa gracia me permitió hablarle a miles. Me permitió inspirar. Me permitió pararme aquí delante de ustedes y decirles, Dios todavía sigue haciendo milagros. Él me transformó. Él me sacó del silencio. Él me dio propósito. Y lo mismo puede hacer contigo. Entonces te pregunto hoy, con el corazón, ¿puedes reconocer lo sobrenatural en tu vida? Si yo te preguntara ahora, ¿qué hay en tu vida que tú no podrías hacer si no fuera por Dios? ¿Qué responderías? ¿Tienes algo que puedas decir? Esto no lo aprendí. Esto no viene de mí. Esto fue un don que descendió del cielo. Si puedes identificar eso, entonces estás caminando en lo sobrenatural. Y eso es lo que te diferencia de todo lo demás. Porque lo que hacemos en nuestras fuerzas, los mundanos también lo hacen. Pero lo que hacemos en el Espíritu, eso solo viene del cielo. Lo que verdaderamente nos distingue no es cuán preparados estamos, ni cuántos títulos colgamos en nuestras paredes. Porque los inconversos también estudian, se preparan, se capacitan. Algunos son brillantes abogados, otros mediocres y otros tantos lamentablemente corruptos. Pero todos llegan a ser lo que son según cómo se hayan preparado. Y yo no estoy en contra de la preparación, hermanos. Todo lo contrario. Creo en el estudio, en la excelencia académica, en la formación intelectual. Creo que debemos dar lo mejor en lo que hacemos, sea que prediquemos, enseñemos o trabajemos en una empresa. Pero también entiendo algo. La preparación humana no sustituye la intervención divina. Porque si tú preparas tu mente pero no abres tu espíritu, estás dejando fuera lo más importante. Estás limitando la manifestación de lo sobrenatural de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Díganme amén si están conmigo. Y quiero que pienses en esto. Si cuando llega el domingo por la tarde, ante la cercanía del lunes, tu alma se llena de fastidio, de quejas, de mal humor por la semana que está por comenzar, entonces, tristemente estás limitando a Dios. Estás negando el propósito de estar donde Él por un tiempo o quizás para siempre te ha colocado. Cuando una persona se arrastra durante toda la semana solo esperando el viernes para poder vivir, cuando cada jornada es una tortura y lo único que desea es que llegue el fin de semana para desconectarse de todo, eso me indica que no está en el centro de la voluntad de Dios. No estás activando la plenitud de su bendición sobre tu vida. No estás celebrando el privilegio de ser útil donde Él te ha plantado. Porque cuando Dios escucha tus quejas, cuando cada mañana te levantas murmurando, otra vez estos chicos, otra vez cocinar, otra vez este trabajo, Dios dice, bueno, si tanto te molesta lo que tienes, te lo quito. Y ahí después decimos, el Señor dio, el Señor quitó, sea su nombre bendito. Pero no fue Dios quien lo quitó. Fuiste tú el que con tu desprecio, con tu murmullo constante, lo empujaste fuera de tu vida. Cuidado. Porque muchas veces no se trata de que Dios esté probándote. A veces es simplemente la consecuencia de tu actitud. Si tú no valoras lo que Dios te dio, lo vas a perder. Y luego, cuando ya no lo tienes, vas a desear volver atrás. Pero quizás ya sea tarde. En cambio, una persona agradecida bendice el comienzo de cada semana. Dice, gloria a Dios. Empieza otro lunes, un día menos para alcanzar mi sueño, una jornada más cerca de mi propósito. 11, porque cada día no es una carga, es un paso más hacia la meta.
La luz que antes parecía lejana, ahora está más cerca. Esa promesa que parecía inalcanzable comienza a brillar en el horizonte. Y claro, siempre hay personas negativas que dicen sí, pero ¿y si esa luz al final del túnel es un tren que viene de frente? Y yo les respondo, si Dios va contigo en ese túnel, no importa lo que venga, porque Él te sacará ileso del otro lado. ¿Pues sí? Miren, no hay nada mejor que estar en el lugar correcto, en el tiempo preciso, con el propósito eterno de Dios en el corazón. Hace unos años estábamos en Bogotá, Colombia. Esa noche yo tenía que predicar una conferencia importante. Pero mi coordinador Sergio me insistía, pastor, venga a este desayuno con empresarios. Yo no quería ir. Era temprano, estaba cansado, tenía que prepararme, pero insistió tanto que acepté. Y allí, en ese desayuno que parecía tan ordinario, tan informal, ocurrió algo extraordinario. Entre los médicos y empresarios que estaban allí se me dio la oportunidad de hablar. No prediqué como en un púlpito, solo hablé de la vida, de lo que significa vivir con propósito. Al final una dama se me acercó llorando. Me dijo, pastor, anoche me acosté con una pregunta en el alma, ¿Dios existe o no existe? Yo siempre he sido atea, me dijo, pero ayer me entró la duda y al dormirme tuve un sueño. Ella soñó con un barco, una gran embarcación que avanzaba hacia un puerto hermoso, lleno de luz, y ella se veía a sí misma allí, a bordo, confundida. ¿Qué me trajo aquí?, se preguntaba en el sueño. Y entonces una voz le dijo, busca al capitán. Él te hablará de mí, él te llevará a casa. Y cuando miró al puente de mando, ahí estaba yo. Eras tú, me dijo con lágrimas. Te vi vestido de blanco, como un capitán elegante, joven, y yo con humor le respondí, en todos los sueños aparezco con 32 años y bien vestido, es un acuerdo que tengo con el Señor. Si sueñas conmigo me verás rejuvenecido. Y en ese sueño ella me preguntaba, ¿tú me llevarás a conocer a Dios? Y yo le respondía, por supuesto, ese es mi llamado, llevar a muchos al puerto seguro. Se despertó impactada. Y esa mañana, sin saber nada, al verme en carne y hueso en el desayuno, se quebró por completo. Lloró todo el desayuno. Y yo sentí una paz tan profunda, una gratitud tan intensa, que pensé, pude haber dicho que no, pude no haber venido, pero obedecí. Qué bueno es estar en el lugar donde Dios quiere que estés. Qué bueno es no limitar a Dios con excusas o comodidad, porque Él arma citas divinas. Él te posiciona para bendecir a otros. Él te usa, incluso en un desayuno informal. Y ahí entendí que cuando uno camina en lo sobrenatural, ni un café es casualidad. Cuando no limitas a Dios, Él te guía, te ubica, te conecta y te hace ser un canal de bendición para otros. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tú sacas a Dios de tu vida, si lo relegas solo a los domingos por la mañana o a los momentos de urgencia, entonces inevitablemente te quedas fuera de su obrar. Y el Señor te dice, yo no quiero que te quedes fuera, porque tengo pensamientos de paz para ti. Planes de bienestar, no de mal. Yo quiero que vivas en lo grande, no en lo pequeño. Pero para eso tienes que dejarme entrar. Y el problema con muchos no es que no crean en Dios. Es que no quieren que Dios interfiera en lo que ellos creen. No quieren que Dios altere sus planes, sus creencias personales, sus zonas de confort. Pero si tú permites que Dios intervenga, si tú le das acceso a cada rincón de tu vida, entonces vivirás en lo sobrenatural. Caminarás por fe y verás cosas que el ojo humano no puede comprender. Muchos, muchísimos, no permiten que Dios interfiera en lo que ellos creen. Y entonces se aferran a ideas, a costumbres, a estructuras mentales tan rígidas que terminan limitando al mismo Dios. Como los hindúes, por ejemplo. Creen que la vaca es la abuela reencarnada y no la comen. La ven pasar, la veneran, la acarician, la adornan con flores. Y Dios, desde los cielos, podría decirles, tranquilo, tu abuela está conmigo. Come ese buen churrasco que te preparé con cariño. Sarmí. Pero la mente dice, no, cuando como carne, siento que la abuela gime. Y Dios responde, la abuela está en paz, está en gloria, tú eres el que está sufriendo por una vaca. Y es que, hermanos, cuando uno se cierra a la verdad, cuando uno endurece su mente, no se diferencia en nada de un inconverso. Vivimos atrapados en lo que creemos, en lo que nos dijeron, en lo que asumimos como verdad.
pero sin revelación, sin luz, sin el soplo fresco del Espíritu. Y escuchen esto, si hoy a ti o a mí nos arrestaran por ser cristianos, ¿habría evidencia suficiente para condenarnos? Si nos llevaran ante un tribunal y dijeran, este hombre, esta mujer es cristiano, ¿qué pruebas presentarían? Muchos tristemente serían absueltos. ¿Por qué? Porque no hay evidencia sobrenatural en sus vidas, porque no hay señales que los distingan, porque viven tan parecidos a los del mundo, tan incrédulos, tan racionales, que el juez diría, no, este no se diferencia en nada del vecino de al lado. Y aunque digas, pero yo voy a la iglesia, sí, claro, vas a la iglesia, pero ¿se nota el poder de Dios en tu vida? ¿Dónde está lo sobrenatural? ¿Dónde está la unción, la pasión, la fe activa? La Biblia dice en Deuteronomio 28:13, te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Estarás encima y no debajo. No dice que no vas a tener problemas. No dice que no enfrentarás crisis. Pero sí dice que estarás por encima de las circunstancias. No serás esclavo del sistema. No vivirás como los demás. Serás un hijo de Dios, guiado por principios eternos, sostenido por una economía celestial. ¿Cuántos quieren una vida sobrenatural? Dígame amén. Entonces, no limites a Dios. Dios te dice, estás viviendo pobre porque me estás limitando. Trío, vives frustrado, amargado, sin gozo, porque no estás activando todo lo que tengo preparado para ti. He aquí pensamientos de bien tengo para ti y no de mal, dice el Señor. Alguien tiene que atrapar esta palabra hoy. Dígame amén si la recibe. Y es que a veces la misma mentalidad hispana nos limita. Esa cultura de escasez, de resignación, de con lo justo me conformo, nos hace como aquellos hindúes que ven pasar la vaca mientras oran por carne. Señor, mándame provisión. Dicen, y la vaca pasa a su lado. Y el cielo responde, ya te la mandé, pero tu mente no te deja verla. Dios quiere prosperar a sus hijos. Quiere levantar columnas sólidas que sostengan los ministerios, las misiones, las cruzadas. Por eso seguiremos predicando. Por eso oraremos más superclásicos. Por eso vamos a sembrar, a creer, a conquistar. Porque de aquí, de este mismo lugar, dice el Señor, yo levantaré a hombres y mujeres que prosperarán, bendecirán y liberarán recursos para el reino. ¿Lo crees? Dímelo con fe. Amén. Pero para que eso ocurra, hay que romper la mente. Hay que quebrar el molde. Porque Dios trabaja con corazones abiertos, con mentes renovadas. Por eso Jesús dijo que el reino es de los niños. ¿Y saben por qué? Porque el niño cree todo. Si yo le digo a mi hijita Megan, tú puedes volar, ella es capaz de subirse al sillón y saltar con los brazos extendidos porque su padre se lo dijo. El niño no razona, cree. El adulto calcula. Y la ley de gravedad y el peso y la altura. Y termina sin moverse. Pero el que tiene fe como un niño actúa, confía, salta. Y por eso Dios pudo levantarnos a nosotros, siendo jóvenes de 20 años, sin dinero, sin conexiones, sin fama, pero con fe. Y llenamos estadios. Y abrimos iglesias y vimos milagros. Porque lo creíamos todo. Porque decíamos, si Dios está conmigo, entonces somos mayoría. Y si Él va conmigo, ¿quién contra nosotros? Querido hermano, querida hermana, tu economía está conectada con el cielo. ¿Lo crees? Entonces no te asustes si bajan los precios de las casas, si hay inflación, si las noticias te llenan de temor, porque el Señor dice, tú siembras y yo te haré cosechar. Dicen, prueba si no abriré las ventanas de los cielos. No depende del Bank of America, depende de las ventanas de los cielos. Y esas ventanas se abren cuando aplicas el principio, cuando obedeces, cuando siembras con fe. ¿Alguien puede gritar un amén glorioso aquí? Aleluya. Y escúchame bien, cuando creas que peor te está yendo, es cuando más debes sembrar. Cuando digas, no tengo nada, entonces siembra tu fe. Siembra tu obediencia. Porque el que siembra en lágrimas, cosechará en gozo. La Biblia tiene soluciones sobrenaturales para tus finanzas. Soluciones sobrenaturales para tu salud. Soluciones sobrenaturales para tu familia. Y todo empieza cuando dejas de limitar a Dios y empiezas a caminar con Él, sin reservas, sin cálculos humanos, solo con fe. Si tú no usas los recursos que Dios ya puso en tus manos, las vacas hacen mu y siguen caminando. Y tú sigues orando,
Señor, dame un buen bife argentino, un asado jugoso, un churrasco tierno. Y las vacas se pasean delante tuyo como burlándose. Van y vienen, mientras tú, con las manos juntas, clamas por lo que ya tienes delante. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? ¿Cuántas veces pedimos lo que ya está? ¿Cuántas veces clamamos por una provisión que ya Dios nos dio? El problema no es que Dios no provea. El problema es que nosotros no vemos lo que ya está frente a nuestros ojos, porque la mente sigue cerrada, porque la incredulidad sigue dominando. Mi mamá, lo he contado otras veces, siempre tuvo una salud frágil. En su vida enfrentó 2 veces el cáncer y ahora convive con principios de Alzheimer. Mi papá, en cambio, era como un roble, un alemán de esos que mueren de pie. ¿Sí? Los alemanes mueren de pie, como árboles firmes, sin ruido, sin dramatismo. Una vez les conté cómo murió mi abuela. Ella dijo, bueno, me parece que mañana me voy a morir, así, con esa serenidad. Se durmió y se murió. Así se van los alemanes. Cuando sienten que ya vivieron lo que tenían que vivir, simplemente descansan. Una despedida sobria, firme, sin quejas, sin escándalo. Y durante años me adjudicaron que yo había heredado la salud de mi madre. Tené cuidado, te puede agarrar lo del estómago de tu mamá, a vos te va a tocar el cáncer que ella tuvo, y ojo con la mente. Mirá que lo del Alzheimer es genético, y yo escuchaba esas voces y por momentos me las creía. Soy loco como mi mamá, pero ¿saben qué? Un día dije, basta, porque no necesariamente heredé solo los genes de mi mamá. ¿Y por qué nadie me decía, quizá heredaste la fortaleza de tu padre? ¿O la entereza de tu abuelo? No. Siempre se enfocaban en lo negativo, pero yo tomé una decisión, anular toda maldición generacional que hubiera venido por la sangre y declarar la verdad de Dios sobre mi vida. Porque la Biblia dice, ninguna plaga tocará tu morada. Serás bendito. Te pondré por cabeza y no por cola. ¿Cuántos reciben esta bendición ahora mismo? Díganme amén. ¿Cuántos desean salud sobrenatural? ¿Cuántos anhelan prosperidad sobrenatural? ¿Un ministerio sobrenatural? Eso, ahora sí los oigo. No queremos una vida común, queremos una vida sobrenatural. No queremos una iglesia mediocre, queremos una iglesia sobrenatural. Una iglesia donde suceden cosas que no pueden explicarse con lógica, donde el Espíritu Santo fluye, donde los enfermos sanan, donde las puertas se abren, donde lo imposible se vuelve cotidiano. Hoy, esta misma mañana, leía algo que me tocó profundamente. El pastor John Guichot, el hombre que fundó una de las iglesias más grandes del mundo, dijo una vez, yo no quiero ser un pastor común, no quiero ser un pastor mediocre, yo quiero vivir la sobrenaturalidad de Dios. Y cuando él se apropió de esa verdad, su ministerio cambió. Se activaron cosas que nunca antes había visto. Dios se movió como nunca. ¿Y saben por qué? Porque no dejó que la vaca se le pase delante mientras él pedía comida. No permitió que lo obvio lo cegara. No dejó que la tradición limitara la manifestación divina. Y eso me lo dijo el Espíritu Santo fuertemente ayer por la tarde. Sentí que me decía, dile a mi pueblo que yo ya les he dado recursos sobrenaturales. Escucha esto, hay conexiones divinas esperando por ti este año. Hay llamadas telefónicas celestiales preparadas para ti. Hay personas que te van a buscar, oportunidades que te van a encontrar, pero aún no han llegado, simplemente porque tu mente sigue cerrada y tú sigues diciendo, a mí siempre me va mal, ya fracasé una vez, ya estoy grande para empezar otra vez. Corta esa maldición, rompe con esa herencia emocional, con ese patrón mental. Tú no eres tu papá, tú no eres tu mamá, tú los amas, los honras, das gracias por su vida, pero tú no eres ellos. Yo no soy de los Liebel, soy Dante Miguel Gebel, soy una persona nueva, soy diferente. Heredé la sangre, sí, pero el Señor hizo conmigo una transfusión divina. Y lo sobrenatural empezó a operar en mí cuando creí en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Están recibiendo esto, sí o? Entonces, escúchame. Hoy es el día, hoy el Señor te dice, este año será tu año. Yo te voy a bendecir. Yo abriré puertas, yo abriré los cielos sobre ti. Pero dice el Espíritu Santo, necesito que actives lo sobrenatural que ya te di. No sigas pidiéndome lo que ya te entregué. No dejes que tu mente religiosa impida que yo interfiera con poder. No limites al Santo de Israel. Yo quiero bendecirte, dice el Señor. Déjame que yo me lleve la gloria. No me la roba. No trates de conseguir con esfuerzo humano lo que yo podría darte en una sola noche. Una noche. Eso es lo que necesito.
Dame una noche y te entregaré lo que llevas años tratando de alcanzar. Dame una rendición completa y verás cómo te elevo desde lo profundo hasta las alturas. Porque desde mis lomos eternos, dice el Señor, yo quiero hacerte crecer. Desde mi gracia quiero impulsarte. Desde mi poder quiero levantarte. ¿Cuántos atrapan esta bendición hoy? Díganme, amén. A ver, denle a Dios el aplauso más grande de la noche. Porque lo sobrenatural está a punto de activarse sobre tu vida.